la alegría de tener ahora conmigo a un excelente, un gran poeta como es Joaquín Januzzi. No es muy común tener poetas en el programa. Joaquín, le agradezco que esté acá, ¿eh? Creí que estaba desterrada de la televisión, la poesía. Está bastante desterrada, vamos a convenir. Está bastante desterrada. MC ha publicado la obra poética completa de Joaquín Januzzi hasta el último libro inédito. Y toda la poesía que usted ha publicado a lo largo de la vida. ¿Cuándo empezó a escribir poemas? ¿Los primeros de qué años son? Hay que remontarse muy atrás en el tiempo. ¿Cómo cuándo? Pero claro, empiezo desde el año, publicar del año 40, pero ya en Desde libro el 40. en el 58, ya con la Editorial Sur. ¿Qué pasaba en esa época? ¿Usted piensa que se leía más o menos poesía que ahora? Había menos poetas que ahora por una cuestión puramente demográfica. Ajá. Y también había menos lectores que ahora también por la misma razón. Había menos lectores. Pero en términos así de proporción demográfica. Claro, claro, nada más que por eso. Una cuestión cuantitativa. ¿Cómo ve el movimiento? Porque yo sé que hay un gran movimiento, hay mucha vitalidad en la poesía argentina. Sí. Trabaja digamos, en círculos con editoriales chicas, por ahí no de gran difusión, pero muy seguida por ciertos núcleos. O sea, hay vitalidad, ¿no es cierto? Sí, bueno. El movimiento. Mientras todas las demás artes a veces tienen su periodo de decadencia o de florecimiento, la poesía es permanente, tiene permanente vigencia. Y este fenómeno de una especie de florecimiento que hay en este momento tiene sus razones profundas, ¿no? Y como yo siempre defino la poesía como una eterna juventud. Y que a mí personalmente me abre toda una perspectiva para conocer lo desconocido. Es un modo de vida, ¿no es cierto, la poesía? Es una manera de vivir. Sí, en el fondo es eso, pero también es una visión del mundo y de las cosas. Muy particular. Los poetas que yo he conocido, que he tenido la suerte de conocer, digamos, dedicarle, ya de por sí, dedicarle la vida a la poesía, decidir voy a ser poeta, es una toma de posición muy fuerte, pienso, muy En mi caso justificó mis días y mis noches. Claro. A través de tantos años. Claro. Es una necesidad vital. Y usted estuvo casado con una gran novelista, como fue Libertad de Mitrópolis, gran novelista argentino. Sí, gracias. No se tocaban las áreas, cada uno en lo suyo. Había una especie de división del trabajo. Una división del trabajo. Pero de todas también, maneras era una prosa muy poética, la de Libertad. Sí, está impregnada de poesía. Está impregnada de poesía. Bueno, su primer libro fue de poesía. Y en un momento dado... Dijo, no vamos a competir dentro de casa. Sí. No fue una cuestión de competencia, pero de roles, digamos, así claro, se puede hablar. Se dividieron los roles. En esos términos. Se dividieron los roles. Dígame una cosa, ¿qué dice de la muerte de Madariaga? Estamos muy acongojados. Un ser humano excepcional, tierno, y un poeta de los grandes poetas argentinos. Gran poeta. Es un orgullo nacional. A pesar de que la opinión pública, muy poca... Es que no creo que lo conozca mucha gente, ¿no es cierto? ¿Cómo? No creo que lo conozca demasiada gente. Bueno, eso ocurre en nuestro país así. Claro. No sé cómo será en otros países, pero sí. Genuinos orgullos. Y eso que él no era deportista. Pero era un orgullo en serio. Yo me alegré mucho cuando vi que lo velaban en la Biblioteca Nacional. Digo, bueno, esto es una cosa, es lo que debe ser, ¿no es cierto? Pero a veces no sucede lo que debería suceder, entonces me alegré de que haya sucedido. No, sí, realmente era el lugar. Es una pérdida irreparable el caso de Madariaga, ¿no? Uno de los grandes poetas nacionales. Ojalá se lo lea ahora. Correntino y nacional. Correntino y nacional, claro. Tan influido también por Corrientes, ¿no es cierto? Sí, toda la provincia está en su poesía. Está toda la provincia. Ese apego a la tradición que tiene él, en su personalidad y en su obra. Sin duda. Bueno, tengo suerte porque a Joaquín Januzzi le gusta leer sus poemas. No a todos los poetas les gusta, pero a él sí. Así que nos va a leer un poema. Usted dice que no hay poesía en la televisión. Hoy tenemos poesía en la televisión. Bueno, me alegro mucho. El poema se llama Mi hija se viste y sale. El perfume nocturno instala su cuerpo en una segunda perfección de lo natural.
Por la gracia de su vida, la noche comienza y el cuarto iluminado es una palpitación de joven felino. Ahora se pone el vestido con una fe que no puedo imaginar y un susurro de seda la recorre hasta los pies. Entonces gira sobre el eje del espejo, sometida a la contemplación de un presente absoluto. Un dulce desorden se inmoviliza en torno, hasta que un chasquido de pulseras al cerrarse anuncia que todas mis opciones están resueltas. Entonces ella sale del cuarto, ingresa a una víspera de música incesante y todo lo que yo no soy la acompaña. ¿De qué año es ese poema? Más o menos. 60, alrededor de los 60. Y Sí. surge a partir de una situación real, me imagino. Sí, una experiencia familiar, si se quiere, íntima, ¿no? ¿Siempre hay un detonante de la vida real en su poesía? ¿Siempre parte de algo que le pasa? Un mundo de particularidades. Mm. Y de ahí extraemos, bueno, una idea general, una visión del mundo general, un concepto de las cosas. Y en este caso, una experiencia cotidiana, como ver a la hija de uno vistiéndose. Claro. Y dentro de esa situación, incluso hay una particularidad, que es el chasquido de las pulseras. Sí, 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 cómo no. ¿No? Y podemos seguir así hasta... No, y lo hasta el que infinito. a usted le despierta toda esa situación, ¿no? Claro. ¿Quiere leer otro? Pero que sea Sí. corto, porque Bueno. la televisión, usted sabe que pese a todo, Este tiene tiene, sus ritmos. este tiene un sentido más dramático, A ver. porque se refiere a un episodio que hemos vivido durante los años trágicos. Este está en el libro inédito, En el que libro sale acá por... inédito. No lo he leído todavía. Lo escuchamos. Y se llama La desaparición, Mm, en cuyo título está planteado el tema. sí. Con un par de convicciones y algunas blasfemias, volaron a balazos la cerradura. Animales de caza nocturna los sacaron de la cama. La presa no alcanzó a despedir su rostro ni poner a salvo su nervio principal. En la vejación, el mundo perdía su figura y sospechó no más poemas después de eso. En nombre de un orden que despuebla la vida, lo condujeron en un coche cerrado como un ataúd, hurtando la vergüenza al exterior. Entonces atravesaron la vasta oscuridad sin jueces de una ciudad en la que desapareció, y en cuyos jardines había amado con un cuerpo visible tendido al sol. Ujú. Acá también se inspiró en un hecho concreto, real. Sí, bueno, que fue habitual. Sí, claro, pero ¿el detonante fue uno o la situación? No, en general es una situación de orden general, pero digamos una desaparición típica, Claro. para decirlo Sí. de alguna manera frívola, ¿no? Sí, 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 comprendo. Y porque creo que en casi todos los poetas siempre se revela el drama de la época, ¿no? Quizá no en forma explícita como aquí, o a veces en forma a través de la metáfora o de la imagen, ¿no? Es verdad, es verdad. Lo que va a quedar de todo esto también es la poesía, ¿no es Y cierto? bueno, va a quedar la poesía. Va a por quedar la supuesto, poesía. con esa impronta del sello de la época, ya sea en el lenguaje o en lo histórico, en los hechos históricos. ¿Cuáles son, y me voy con esto, cuáles son los grandes poetas argentinos para Joaquín Januzzi? Quizás sean demasiado esquemáticos, ¿no? Porque acá no es tampoco cuestión de rating, ¿no? Mm, Y está porque bien, ahora está de pero moda su el- opinión puede servir para Sí, sí, orientar a cómo no, mucha está- gente está de moda el que quiere canon, ¿no? leer. Sí, Hay tres grandes poetas argentinos, en mi opinión. Hernández, Lugones y Alfonsín Storni. Habría mucho que decir sobre este pero tema claro. y fundamentarlo, si es que se puede fundamentar, una preferencia personal. Ujú. ¿Y de sus contemporáneos? Bueno, allí no quisiera nombrar, Claro. porque hay muchos. Pero sí. tenemos grandes nombres. Sí, Se me por ocurre, supuesto. no nombro usted, nombro yo, se me ocurre así. Molina, Olga Orozco. Sí, claro. ¿no es cierto? mismo Alberto Madariaga, Girri, que es un- Madariaga. Girri, Tenemos Beirabé. grandes poetas. Beirabé, Sí, sí. claro. Y de reciente desaparición casi todos. Ujú. Y una muchachada que viene detrás nuestro de manera aluvional, pero muy interesante. Las Interesante propuestas que hace. también. Sí.
con un lenguaje muy impetuoso, desacralizador, y no creo que sean parricidas, pero, No, creo que no. pero es una avalancha atendible. Me Y que es parece lo mejor que muy bien, tenemos, claro, es lo mejor que me tenemos. parece fantástico que exista. Sí, sí. Me alegro mucho, le agradezco que haya estado acá, Joaquín. Gracias a ustedes por la Y gracias invitación. por leernos.